En el Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Marina de la Fundación Mundo Marino contamos con distintos protocolos para la atención de especies afectadas por la actividad antrópica, a las cuales llegamos a tener contacto en nuestros monitoreos por playa o bien ante el llamado de las personas. En el caso que sean pinípedos, una vez que recibimos el alerta, como les decía, la forma que tenemos nosotros de encontrar o hallar los animales es a través del programa de monitoreo, en el cual se recorren periódicamente las playas del Partido de la Costa, o bien ante el llamado de algún turista, algún vecino que advierte la presencia de uno de estos animales en playa. ¿Sí? Primero tenemos que pensar que no todos los pinípedos que aparecen en la costa necesitan ayuda. Es parte de su ciclo biológico normal que salgan a la playa a descansar, ¿sí? A solearse, a retener temperatura corporal, incluso durante la época de muda, en el cual ellos recambian su pelaje, ellos descansan en la playa, ¿sí? No se alimentan. Entonces muchas veces ante el llamado nosotros acudimos, ponemos digamos en alerta al equipo de rescate, llegamos al lugar citado y ahí tenemos que evaluar la condición corporal en la que se encuentra ese ejemplar para saber si es necesario actuar o directamente dejarlo en el lugar, conversar con la gente, comentarle, para que primero que todas las personas que muchas veces eventualmente se reúnen en torno a ese ejemplar tengan la noción que es un animal salvaje, silvestre, que ha evolucionado en ese lugar. Entonces es importante no alterar su presencia, no alterar su comportamiento. ¿Cómo sabemos que ese animal está en buenas condiciones y no es necesario ayudarlo? Y básicamente vemos un animal gordo, un animal que responde a nuestros contactos, o sea, tiende a alejarse, un animal que por ejemplo muchas veces vocaliza o nos abre la boca y podemos advertir la mucosa bucal rosada, ¿sí? Dientes en buen estado, pelaje en buen estado, un animal erguido, atento, consciente de su entorno. Incluso muchas veces es recomendable no inducirlo a que retorne al mar, sino dejarlo prácticamente en el lugar, porque necesita descansar. Ellos tienen un ciclo de vida que es algo maravilloso, pero no deja de ser frágil. Son animales que parte de su vida la pasan en el mar, buscando alimento, buceando de acuerdo a las especies a grandes profundidades, y parte de su vida la pasan en tierra, como decíamos, reproduciéndose o descansando. Entonces, esos tienen su ciclo biológico determinado por estas características y, como les decía, es algo muy notorio, muy maravilloso para nosotros, pero también muy frágil. Y cualquier alteración a ese ciclo de vida por una conducta humana, por una actividad humana o una alteración en su medio ambiente marino va a provocar que todo ese ciclo de vida se vea alterado y que el animal tenga que salir en playa y ahí sí, afectado y necesitando ayuda. ¿Cómo nos damos cuenta el caso contrario? Si ese animal realmente requiere asistencia, requiere el rescate y el traslado obviamente posterior a un centro especializado. Ahí encontramos un animal que no responde, un animal que no percibe su entorno, débil, se ve la constitución esquelética, muchas veces es notorio la columna vertebral, un animal flaco. Obviamente estos animales cuando están flacos quiere decir que no han comido por mucho tiempo. Al no comer ellos a la vez, ¿qué pasa? Se deshidratan, porque estos animales no es como las mascotas nuestras que toman agua dulce, sino que el agua que ellos necesitan la obtienen del metabolismo de su comida, o sea de los pescados. Un animal que no come también se deshidrata. Toda esta desnutrición también provoca una cadena de hechos patológicos en su organismo que van a requerir de una asistencia veterinaria lo más pronta posible. En ese caso, cuando nosotros notamos que sí, que el animal necesita ayuda por estas condiciones que in situ podemos ver rápidamente, ahí lo trasladamos al centro de rescate de la Fundación Mundo Marino. En las acciones de rescate y asistencia tenemos que tener siempre presente el bienestar animal, o sea, cómo vamos a intentar asistirlo, y la seguridad personal, o sea, la seguridad de los operarios que van a ejercer esas acciones. Cuando tenemos esto en la cabeza y bien claro, obviamente está todo protocolarizado, el animal es trasladado al centro de rescate. A su ingreso, primero obviamente lo ven los médicos veterinarios. En un primer momento se constata la condición corporal, se registra su peso, ¿sí? El peso corporal muchas veces está también, obviamente en estos casos, no representa el peso normal de ese animal a la edad, digamos, estimada en que lo hallamos. Después se extraen, de acuerdo a la condición del ejemplar, se extraen muestras de sangre, que va a ser fundamental para poder ver un poquito más en profundidad su estado, muestras de materia fecal, y luego hay un paso muy importante que muchas veces se obvia, que es la hidratación. La hidratación para estos animales es fundamental, y muchas veces nosotros vemos o advertimos a través de videos, las redes sociales,
que en otras situaciones muchas personas con buena voluntad obviamente agarran a un animal marino, ya sea un ave, una tortuga o un pinípero, lo que es más digamos difícil por la fuerza que tienen estos animales aún estando debilitados, y lo primero que hace la gente, que es lo primero que piensa, está flaco, vamos a darle de comer. Y ahí estamos cometiendo un grave error, porque generalmente cuando estos animales están deshidratados, obviamente desnutridos, la motilidad gástrica está seriamente alterada. Entonces, si nosotros le damos enseguida alimento sólido, de manera forzada obviamente, porque es muy difícil que el animal debilitado coma por su propia cuenta, toda esa comida va a quedar sin digerir y sin moverse del esófago. Entonces vamos ahí a agravar todavía más el cuadro que presentó de entrada. Entonces es fundamental la hidratación, y para hidratar, digamos, necesitamos gente ya con experiencia, ¿sí? Porque es introducir una sonda y brindarle distintas soluciones hidratantes, obviamente bajo el control veterinario. Incluso ahí se pueden llegar a dar otros medicamentos, proteínas, vitaminas. Todo eso obviamente, reitero, bajo la mirada de un veterinario. Entonces, ¿qué pasa? La hidratación también conlleva cierta práctica y cierto riesgo, porque si uno, ¿qué pasa?, no sabe cómo hacerla, puede llegar a introducir esa sonda no en el esófago, sino en la tráquea. Entonces va a mandar todo ese líquido directamente a los pulmones. O sea, fíjense que cada paso, que uno describe así rápidamente, que parece sencillo y hasta parece que cualquier persona lo pudiera hacer en beneficio de ese animal, esconde un montón de complejidades, y si se hace de manera no adecuada, vamos, como decíamos, a terminar agravando el cuadro del animal. Entonces, una vez que ingresó, que todas esas evaluaciones se llevan a cabo, el animal se le ofrece un recinto adecuado para brindarle descanso y tranquilidad. Si el animal está muy debilitado y viene con hipotermia, tenemos una sala preparada para darle un resguardo térmico, el cual se le puede ofrecer, como puede pensar uno con los perros, ¿no? Mediante fuentes artificiales de calor, que pueden ser a través de un secador de mascota, de un caloventor, de lámparas infrarrojas, o bien de placas térmicas, que son placas que tienen una resistencia, en las cuales los animales se acuestan y tienen cierta temperatura de calor, cierta temperatura confortable. Otra de las complejidades que hay que tener en cuenta es que muchas veces cuando a un animal se le ofrece una fuente de calor artificial, también tiene que tener en cuenta que ese animal, una vez que empieza a recuperar su temperatura corporal normal y empieza a moverse, va a tener que tener espacio para alejarse de esa fuente de calor. Si nosotros lo que queremos hacer es revertir el cuadro de hipotermia de un animal que está sufriendo frío. Pero estos animales, conforme pasa el tiempo, van a ir recuperando su temperatura normal. Y si nosotros no le damos la posibilidad de que ellos se alejen de esa fuente de calor, revierten el cuadro a hipertermia. Ahí vamos a tener otro problema. Incluso también, ustedes podrán pensar, pero si el animal está muy debilitado, por más que recupere su temperatura, ¿podrá alejarse por sí solo de la fuente de calor? Posiblemente no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un monitoreo constante. Cuando uno agrega este tipo de artefactos o de infraestructuras para ayudar a los animales, de acuerdo siempre al estado de estos, tenemos que tener un monitoreo constante. ¿Qué es monitoreo? Es vigilar. No podemos dejar un animal con una fuente de calor e irnos a tomar un café o irnos a otro lado porque nos llaman y volver a la hora. No. Tiene que haber una persona monitoreando constantemente para asegurarse que ese animal, digamos, está recuperando su temperatura y que está en un estado de bienestar. Conforme van evolucionando los días, el animal, de acuerdo a la hidratación, a la administración de alimento, que en un primer paso puede ser como si fuera una solución hidratante, si se hace una fórmula de pescado con pescado molido, vitaminas, como les decía, algún tipo de medicamento que de acuerdo a los resultados de la sangre el veterinario considera adecuado. Bueno, todo eso se lo va a administrar por esa solución, que es una especie de fórmula, ya sea por sonda. Entonces el animal va recuperando fuerza, va recuperando vigor, y ya después va a ingresar ya a recintos con pileta, en los cuales ya el animal puede introducirse en la pileta, nadar y empezar a hacer, digamos, una ejercitación lo más parecido, digamos, a un medio ambiente natural, ¿no? E incluso después el animal ya empieza a comer pescado por sí solo. ¿Cuánto tarda este periodo de tiempo de rehabilitación? Va a depender del cuadro de ingreso del animal. Si cuando tienen, por ejemplo, hay casos, ahora estamos viendo muy común en el partido de la costa la aparición de pinípedos con cuadros graves, ¿no?, de deshidratación, de desnutrición. Entonces ahí el tiempo lleva un poquito más, porque tenemos que, no es simplemente engordarlo,
sino también tiene mucho que ver la anemia que ellos presentan. Entonces restaurar esos valores normales, esos parámetros sanguíneos, puede llevar un tiempo mayor del que uno, digamos, prefiere, ¿no? Nosotros tenemos la consigna de que cuanto menos tiempo pasen en rehabilitación los animales es mejor. Una vez entonces, conforme pasan los días, el animal va recuperando su estado, su condición corporal normal a través de todos estos exámenes que venía contando, los chequeos semanales de peso, de extracción de sangre si son necesarios hacerlo, de acuerdo al estado, va a terminar con el alta médico veterinaria. ¿Sí? En ese momento ya el ejemplar está en condiciones de reinsertarse nuevamente en su medio hábitat natural. Ustedes tienen que tener en cuenta también que todas estas acciones que yo les comenté, tanto la asistencia, el rescate, así como la reinserción y el destino del animal, porque muchas veces lamentablemente vienen tan débiles o tan desnutridos, tan afectados que no podemos hacer mucho y el animal termina falleciendo. Bueno, todas estas circunstancias son obviamente realizadas bajo un marco legal, que en nuestro caso en la provincia de Buenos Aires está dado por la OPDS. O sea, cada animal que ingresa, que fallece o que se reinserta, tiene obviamente el aviso a las autoridades que son los que regulan y aprueban nuestras acciones. Ahora bien, en estos últimos tiempos, muchos de ustedes quizás han advertido a través de las noticias, cosas que llaman la atención, es la presencia de pinípedos, de animales que obviamente, naturalmente se asocian a un medio ambiente marino, pinípedos que aparecen con determinada condición corporal en cursos fluviales, o sea, cursos de agua dulce. En este caso, nosotros hemos visto por nuestra experiencia y los datos que tenemos aquí en la Fundación Mundo Marino de hace mucho tiempo, que se ha ido incrementando la presencia de ejemplares juveniles de lobo de dos pelos en la bahía San Borombón. Quizás este lugar les ofrece cierto ámbito de crecimiento, de tranquilidad, porque tiene muy pocos predadores, hay comida disponible, y en ese caso los animales muchas veces, imaginen que son animales juveniles, que su principal, digamos, medio de vida es búsqueda de alimento, todavía tienen una edad que no está comprometido el animal, digamos, para tener aptitudes reproductivas. Entonces el animal pasa el tiempo buscando comida, haciendo lo que se llaman esos viajes de forrajeo. Entonces no es casual, o puede ser común, digamos, que algunos animales se pierdan e ingresen en esa búsqueda de comida hacia aguas dulces, como puede ser no ya la bahía de San Borombón, que es un ámbito salobre, sino a ríos, como puede ser el caso último que nos tocó, fue un lobito que fue rescatado en Quilmes, ¿sí? Una localidad extraña, vincular una localidad cercana al Río de la Plata con los lobos marinos. Sin embargo ocurrió, afortunadamente el lobo tuvo un periodo de rehabilitación exitoso y ya pudo ser reinserto a su medio hábitat natural, pero eso no quiere decir que estos animales, digamos, estén equivocados o cosas así, ¿no? Como mucha gente supone. Son simplemente animales que pierden su ruta dentro de la bahía San Borombón, pueden introducirse en cauces que desembocan en ella y así remontar un río en busca de comida. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces sí, obvio, ese animal no es el ambiente del agua dulce adecuado para ellos y va a depender muchas veces el tiempo que transcurren en esos medios de agua para que su condición corporal se vaya periódicamente deteriorando. Si a las personas les interesa este tema, nosotros hace unos días hicimos un podcast que está disponible en nuestras redes con un especialista, un verdadero especialista en estos temas, que es el doctor Diego Rodríguez de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ahí, si ustedes, yo los invito a escuchar y ahí van a entender un poquito más toda esta temática de los lobos, de alguna manera vinculados, podemos decir, con los ambientes de agua dulce.